Hermanos, seguimos con nuestras breves meditaciones del libro de Levítico y en esta ocasión vamos a enfocarnos solo en los versículos 14 en adelante. Esto porque lo que se habla de capítulo 5, versículo 1 al versículo 13 podríamos decir que es parte de las indicaciones del capítulo 4, o sea, hasta ahí corren las indicaciones. Es respecto al pecado de hierro. Y ustedes recordarán lo que este sacrificio nos enseñaba, que el pecado contamina. Que el pecado contamina, que aun cuando es de hierro, contamina y se necesita ser purificado y necesita haber expiación y necesita haber perdón de pecados. Y Dios no toma por inocente al malvado y el pecado, aun cuando es de hierro, corta la comunión con el Dios verdadero. Así que no voy a tratar del versículo 1 al 13, más bien me gustaría enfocarme en el versículo 14 al versículo 19, lo que en algunas Biblias probablemente se titula como ofrendas expiatorias. Hermanos, hagamos una pausa antes de introducirnos. Yo espero que realmente estas breves meditaciones del libro de Levítico estén siendo de bendición para todos nosotros en cuanto a la comprensión de la obra de Cristo. Espero que estemos comprendiendo más de lo que esta implica, de la perfección del Cordero, de lo que se logró en la cruz, los pecados, cómo se vencieron en la cruz y demás. Pero al mismo tiempo, hermanos, yo espero que estos sacrificios no solo nos estén dando una mejor visión de la obra de Cristo, sino que también nos estén dando una mejor visión de la gravedad y consecuencias del pecado. El primer sacrificio nos enseña que el pecado merece la muerte, hermanos. Y por eso un animal tenía que morir en lugar del pueblo. El pecado nos enseña, la Escritura nos enseña que el pecado merece muerte. El segundo sacrificio nos ha enseñado que el pecado nos separa de Dios. No solo merece muerte, nos separa de Dios. Y por eso es necesaria una reconciliación. El tercer sacrificio nos ha enseñado que el pecado nos contamina. El pecado contamina. Y por lo tanto necesitamos una purificación de nuestra corrupción. Hermanos, meditemos en cada uno de esos puntos con profundidad. En este tiempo que damos para meditar en las Escrituras es demasiado breve como para llegar a profundidades. Pero es necesario que contemplemos la gravedad del pecado. Que comprender la gravedad del pecado nos llevará a contemplar mejor la gloria de la cruz. Porque mientras más entienda por lo que pagó Cristo en la cruz, hermanos, más glorioso será nuestro entendimiento de su perfecto sacrificio. Además, no solo es útil entender la gravedad del pecado para comprender la cruz, sino que es útil comprender la gravedad del pecado para ser santificados. Porque mientras más logremos ver el pecado como Dios lo ve, hermanos, mientras más logremos ver el pecado con la ayuda de su Espíritu Santo, podremos ser santificados de una forma más profunda. Creo que esto lo dije en la meditación anterior, pero vale la pena repetirlo en esta. Como dijo G.C. Ryle, si queremos edificar alto, primero tenemos que excavar profundo.
Necesitamos cavar profundo si queremos edificar alto. Ok. Teniendo esto en mente, que estos sacrificios nos revelan más del pecado y al mismo tiempo más de la gloria de la cruz, vayamos a cuál es el significado, cuál es la enseñanza de las ofrendas expiatorias. Estas ofrendas, las ofrendas de expiación, nos dan otro ángulo del pecado. Y déjenme decirlo de antemano. El pecado no solo merece castigo. Hermanos, el pecado produce deuda. Deuda. El sacrificio que tenemos ante nosotros puede ser llamado sacrificios de satisfacción o sacrificios de compensación. El pecado genera deuda y hasta que no esté satisfecha la deuda, no puede haber el perdón. Veamos que el texto, hermanos, versículo 14 y 15, habla de pecados por yerro en las cosas santas de Jehová. Esto puede referirse, este es un concepto amplio, las cosas de Jehová es un concepto amplio. Puede referirse desde incumplimientos de votos, desde incumplimiento de deberes sacerdotales, impurezas no percibidas, una mala administración o manejo de las cosas santas, idolatría, pecados contra Jehová que el pueblo no conoce. Cuando ocurría ese tipo de pecados contra las cosas santas, se necesitaba, hermanos, no solo acarreaba muerte, el pecado acarrea muerte, el pecado acarrea contaminación, no solo este pecado contaminaba, el pecado produce separación, pero además, a la luz de este texto, el pecado genera deuda. Miren lo interesante de este sacrificio. Vean conmigo el versículo 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo de santuario. El sacerdote debía evaluar y entonces debía dictar cuánto debía pesar el animal. Debemos notar que aquí no se aceptan ningún otro animal, ningún otro, solo un carnero, nada más. Además, no solo debía traer el carnero. ¿Saben? Si solo trae el carnero, parece que todo se queda como es expiación, simplemente pecó, merece muerte, el cordero muere. Pero no es todo en esta ofrenda. Dice que debe traer la quinta parte del daño. O sea, debe pagar un 20% más de lo que ofendió. Debe haber restitución. De hecho, esta es la misma ofrenda del capítulo 6, versículo 1 en adelante. Es la misma ofrenda. Cuando alguien peca contra su prójimo y le daña algo de su propiedad, no solo debe ir a hacer expiación al tabernáculo por su pecado, debe recuperarle a esa persona el 20% más de lo que le dañó. Hermanos, el pecado genera deuda. Si preguntáramos hasta este momento, ¿qué es el pecado a la luz de Levítico 1 al capítulo 5? El pecado es maldición, es muerte. El pecado produce alejamiento. El pecado produce contaminación, corrupción del alma. Pero ahora vemos, el pecado produce y genera deuda. Una deuda es la obligación de una persona a pagar o devolver lo que ofendió.
Por ejemplo, niños, si rompen el carrito de su amigo, eso les genera una deuda. Y ya sea ustedes con sus trabajos en casa, sus ahorros de sus trabajos en casa, o de la cartera de papá, de alguna forma debes reponer esa deuda. Eso es una deuda, un deber, una obligación de pagar algo que se ofendió. Ahora, hermanos, la cuestión no es tan sencilla como peco, regreso lo que ofendí, porque no solo es el 20%. Hermanos, ya que este texto debe llevarnos a preguntarnos, ¿cómo es que podemos pagar a Dios nuestras deudas? Niños, ¿no es eso lo que oramos en el Padre Nuestro, en la catequesis? Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. La pregunta es, hermanos, ¿cómo es que Dios puede perdonar nuestras deudas? No es simplemente rompí un carrito, regreso un carrito. Déjenme dar un ejemplo para que vean lo complicado del asunto. Imagínense que un día son invitados a la casa de un matrimonio, los invita a su casa y el padre de familia tiene las cenizas de su padre, de su amado padre, que todavía guarda con tanto amor y fervor, las tiene en una vitrina. Entonces, por alguna razón, el niño va corriendo, o sea, imaginemos que es tu hijo, y el niño va corriendo, tira ese frasco con las cenizas, pero además de eso, derrama agua sin intención sobre esas cenizas. La pregunta es, ¿cómo pagar eso? Esto ya no se vuelve simplemente un pago de equivalentes. Ve esto, un jarrón con puras flores. Si tú lo rompes, pagas el jarrón con puras flores. Pero si ese jarrón era tan especial, tan delicado, tan amado, que poseía algo tan valioso, noten que quebrarlo produce una deuda mayor que si este solo hubiese tenido flores. ¿Ok? Esto es algo que debemos entender en cuanto a nuestros pecados. Hemos pecado no contra alguien semejante a nosotros. Mira, la ley decía en Levítico que cuando los jueces empezaban a hacer su trabajo en el pueblo de Israel, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque son iguales. Si él te hizo esto, bueno, el pago debe ser lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque son iguales, no hay gran gravedad en última instancia en esa ofensa. Oh, pero hemos pecado contra un Dios que no es igual a nosotros. Hemos agravado nuestra deuda. Niño, cuando ofendes a tu mamá y a tu papá, imagínate que un día le hablas feo, le alzaste la voz, él te dijo o tu mamá te dijo que no hicieras algo y tú le gritas, no lo voy a hacer. O imagínate que un día, esto solo es imaginación, porque yo sé que eso no pasaría, pero imagínate que un día te atrevas a levantarle la mano a tu mamá o a tu papá. Imagínate eso. Entonces viene y te convence tu corazón que hiciste mal. Sabes que has ofendido a tu mamá y a tu papá. Sabes que has hecho algo malo. Y entonces vas y le dices, mamá, te quiero recuperar lo que te ofendí. Ten aquí el chicle que la otra vez mastiqué y te voy a pagar. O mamá, mira, encontré un gusano en la tierra. Ten. Voy a pagar la ofensa. Niños, ¿eso sería un pago bueno para mamá o para papá después de ofenderlo así? No. Ok. ¿Cómo Dios perdona nuestras deudas?
no por nuestras buenas obras, porque eso sería como chicles masticados o gusanos. Oh, porque ante un santo Dios, ante un altísimo Dios, ante un digno Dios, ¿qué son nuestras buenas obras para aquel que es de suma dignidad, aquel que es de suma dignidad en sí mismo? ¿Qué son las buenas obras? No nos alcanza, porque el que ofendimos es muy digno, tiene mucha dignidad. Otro ejemplo para poderlo ver más claro. Niño, cuando le pegas a tu hermana o a tu hermano, todo esto es imaginación, porque yo sé que nada de esto pasa. ¿Por qué se ríen algunos? Pero cuando le pegas a tu hermanito, a tu hermanita, tu papá te va a castigar, ¿no es verdad? A lo mejor va a haber disciplina y demás. Pero ¿qué sería más grave? ¿Que le pegues a tu mamá o a tu papá? ¿Le pegues a tu hermanita o a tu hermanito? ¿Qué sería más grave, niño? Piénsalo. ¿Qué sería más grave? Ciertamente que le pegues a tu mamá o a tu papá. ¿Por qué? Porque Él te da la vida. Él te dio la vida, porque Él te mantiene, porque Él te sostiene. Ok, hemos pecado contra Dios y eso es más grave que pecar contra nuestro papá, contra nuestra mamá. Esto es más grave que haber pecado contra algún presidente, haber hecho mal al hombre más poderoso del mundo. Esto es pecar contra un vivo Dios, un Dios santo, 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 que nos da todas las cosas. ¿Cómo podremos entonces recibir el perdón de pecados? Oh, solo si uno, igualmente digno, con tanta dignidad como Él, pagara en nuestro lugar. Solo si uno que tuviese la misma dignidad pudiese recompensar. Imagina esto. El niño pagó a su amiguito lo que le ofendió. Le rompió el carrito, le regresa el carrito. Ok, hemos pecado ante un Dios que tiene mucha, mucha dignidad. Cristo murió, Él tiene mucha, mucha dignidad. Él es Dios mismo, tan excelso como para poder pagar nuestras deudas. Eso fue lo que pasó en la cruz. En la cruz, no solo Cristo murió por el pecado, en la cruz Él pagó nuestras deudas, las deudas que adquirimos ante el Padre, porque cada vez que pecamos, adquirimos una deuda y deuda y deuda y deuda contra Dios. Tenía que venir uno, no solo a morir por nuestro pecado, sino a pagar nuestras deudas. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso puedes confiar en Él. Porque aquí no te estamos diciendo que para el perdón de pecados tienes que confiar en un buen hombre. No, aquí te venimos a decir que para tener el perdón de tus pecados tienes que confiar en el Mesías, el Señor Jesucristo, Dios hombre. Él es el único que puede darte el perdón de pecados. En nadie de nosotros hay dignidad. Si yo muriera por alguien de ustedes, ¿sabes? No lograríamos absolutamente nada. Oh, pero si alguien que es muy digno muere por los pecados de su pueblo, Él satisfizo las demandas de su Padre. Y esto nos lleva al segundo punto. Y aquí seré muy breve. Yo espero que empecemos a comprender mejor el pecado. Este implica deuda. Tenemos deudas contra Dios. Cristo paga por nuestros pecados. Pero hermanos, comprender el pecado así también debe afectar nuestras relaciones. Comprender que el pecado ofende así debe afectar nuestras relaciones. ¿Y sabes qué? Me da tanto gusto que primero las ofensas del versículo 14 al 19 son ofensas ante las cosas de Dios, a las cosas de Dios. Pero del capítulo 6, versículo 1 al versículo 7,
no son ofensas ante Dios, ante el prójimo. ¿Y qué se requiere? Igual, el 20%. O sea, el pecado no solo es deuda contra Dios, el pecado cuando lo cometemos contra nuestro prójimo, también es deuda para con nuestro prójimo. Hermanos, ¿cuántas veces he escuchado a personas decir, sí, yo sé que pequé contra mi prójimo, sé que pequé contra este hermano, sé que pequé contra la iglesia, pero yo ya se lo confesé a Dios, yo ya no tengo que decir nada a nadie, ya se lo confesé a Dios? Según este texto, no. Según este texto, cuando pecas contra tu prójimo, debes hacer recompensa por el pecado. Si pecaste contra tu prójimo, no basta aún, ya se lo dije a Dios y Él me perdona mis pecados. No, es necesario manifestar el dolor y la contrición del pecado, del dolor del pecado por haber ofendido a tal persona. Si le gritaste a tu prójimo, si velaste, o sea, si dijiste algo de tu prójimo que él te había confesado solo a ti, si calumniaste contra tu prójimo, si hablaste en contra de tu prójimo, si menospreciaste hacia tu prójimo, Pablo dice, no os debáis nada a nadie. Hermanos, si pecamos contra nuestro prójimo debe enterarse que estamos dolidos por haber pecado contra él. Esto nos debe instruir en nuestras relaciones. Pecar contra el prójimo produce deuda. La deuda se salda, o la manifestación del dolor del pecado se manifiesta al confesar nuestros pecados y pedir perdón. Por otro lado, no solo nos debe enseñar a pedir perdón, nos debe enseñar a perdonar. Porque como dice la pregunta de la catequesis, como dice el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ver el pecado como deuda no solo nos hace contemplar mejor la cruz de Cristo, no solo nos debe guiar a pedir perdón a nuestro prójimo cuando lo ofendemos y no quedarnos con un simple yo ya se lo dije a Dios, sino hacer restitución. ¿No hizo eso Zaqueo? Voy a devolver lo que debo, 4 veces más, 400% voy a hacer de mi recuperación hacia Él. Hermano, si has ofendido, si ofendes con tu lengua, si ofendes con tus palabras, si ofendes de alguna forma a tu prójimo, es necesario restituir, es necesario confesar el pecado, es necesario pedir su perdón. Pero además, si alguien viene a ti y pide su perdón, dalo, porque si no perdonas a los hombres sus deudas, el Padre que está en los cielos no te perdonará las tuyas.